Mateo capítulo 22. Ya está, hermano, gracias. Vamos a hablar acerca de la cuestión del tributo. Verso 15. Si alguien me ayuda, no prende, o no sé de dónde. Aquí abajo ya. Gracias. Mateo capítulo 22, verso 15 al 22. Voy a dar lectura, pongamos todos atención. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Hasta ahora, hasta este punto en el que estamos leyendo este evangelio, los líderes religiosos habían intentado desacreditar la autoridad de Cristo, la autoridad que Jesús tenía. Ya vimos cómo estos fariseos, estos líderes religiosos y el pueblo también rechazaron a Jesús, y pronto aquellos que habían estado alabando a Jesús en esa entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, pronto estarían gritando: crucifíquenle. Así es que el grupo que ya estaba siendo contrario a Jesús cada vez era más numeroso. Sobre todo los fariseos rechazaron a Cristo como el enviado de Dios y como el maestro de Israel. La respuesta a ese rechazo, al no aceptar su autoridad como el Mesías, la respuesta que Jesús tuvo hacia estos fariseos, sus enemigos, fueron 3 parábolas, las cuales ya estudiamos. A través de estas 3 parábolas, Jesús dejó bien en claro una cosa: que aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que rechazan la autoridad divina, también serán rechazados por Dios. En síntesis, las 3 parábolas nos enseñan eso. Ahora, los fariseos ya no sabían qué hacer con Jesús. Recibieron ese duro ataque con esos 3 mensajes claros, y ahora ellos ya no sabían qué hacer con él. Y lo mejor que pudieron hacer ahora es formar una alianza con el grupo de los herodianos. Se unieron a un grupo político con los cuales ellos no tenían comunión, pero ahora los unía un fin común y formaron su alianza. Es como ahora en la política, vemos que partidos que antes no se llevaban entre sí, que eran antagonistas entre sí, ahora se unen para tratar de luchar contra quienes consideran sus adversarios. Esto mismo estaba ocurriendo en los días de Jesús, fariseos y herodianos uniéndose con un mismo propósito: tratar de acabar con este hombre llamado Jesús. Los herodianos, de los cuales se sabe muy poco, eran el grupo partidario a Herodes. Herodes, aquel gobernante que mandó decapitar a Juan el Bautista, ¿recuerdan? Recordemos que Herodes también tenía miedo de Jesús porque consideraba que Jesús
era la resurrección de Juan el Bautista. Así es que la persona de Jesús no era para nada amada ni apreciada por Herodes y sus partidarios. No tenían amor por Jesús. Según dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, hubo un tiempo donde Herodes quería matar a Jesús. Así es que tenemos a estos dos, fariseos y herodianos, ahora juntos, maquinando, planeando cuál sería la nueva estrategia para deshacerse de Jesús. Lo primero que vamos a ver y que vemos aquí es que la primera estrategia ya había fracasado. La estrategia era desacreditar la autoridad de Jesús y simplemente no pudieron. Ahora vemos aquí el verso 15 que dice que ellos acordaron sorprenderle en alguna palabra. Esta es la nueva estrategia para deshacerse de Cristo. Sorprenderle en alguna palabra. La palabra en el original, en el griego, es autopegideo, que es la conjunción de dos palabras. Auto significa uno mismo, de donde proviene la palabra autónomo, automóvil, donde viene uno mismo. De ahí viene la palabra auto, uno mismo. Y la segunda palabra significa enredar o entrampar. Así es que la nueva estrategia era que Jesús se enredara en sus propias palabras, quedara atrapado en sus propios dichos. Ese era, que Jesús mismo, con sus propias palabras, cayera en la red, en la trampa que ellos iban a poner. Esa era ahora la nueva estrategia. Ya no era desacreditar la autoridad de Jesús, no pudieron. Ahora hagamos que Jesús, por sus propias palabras, caiga. Ahora, el plan que ellos tenían tenía ciertos pasos. El primer paso de este plan malévolo era confundirse entre el pueblo, acercarse a Jesús camuflajeados como pueblo común. Recordemos que los fariseos tenían una vestimenta especial que los distinguía de todos los demás. Así es que los fariseos se unieron con los herodianos para que los discípulos, para que los herodianos, quienes eran políticos, eran personas que vestían igual que todos, se acercaran a Jesús y pusieran la trampa. Que estos hombres entonces se pasaran como discípulos, como pueblo común, y pusieran ahí la red esperando que Jesús cayera. El segundo paso del plan era adular a Jesús. Trataron de ganarse la confianza de Jesús adulándolo, fingiendo admiración por él. Así es que estos hombres se acercaron hipócritamente con palabras que mencionaban las virtudes de Jesús. Y mencionaron 4 virtudes que Jesús ciertamente poseía y que todos podían ver. Se acercaron diciéndole palabras de adulación. Dice: maestro, dice el verso 16, sabemos que eres amante de la verdad. Sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos se acercaron exaltando la veracidad de Jesús, la fidelidad de Jesús como maestro de Dios, la valentía de Jesús para hablar sin temor a los hombres y la imparcialidad de Jesús, donde miraba a todos por igual. Todas estas virtudes eran correctas, eran precisas, eran verdaderas en el ministerio de Jesús. ¿El problema cuál era? El problema es que ellos pronunciaron estas palabras y no las creían. No las sentían verdaderamente en su corazón. Solo estaban usando la verdad para sus fines malévolos, y eso es todavía terriblemente más pecaminoso. Usar la verdad con un fin perverso.
Ellos entonces esperaban que Jesús se derritiera con esas dulces palabras. Ellos esperaban que Jesús se deleitara tanto en su adulación, que quedara engañado y que quedara él tan adulado que lograra Jesús distraerse y no darse cuenta de la trampa que se estaba poniendo en ese entonces. ¿Cuál era la trampa? Verso 17. Después de camuflajearse, de entrar con palabras de adulación, lanzaron la trampa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Cuando ellos le preguntan a Jesús que si era lícito, lo que ellos estaban preguntando era que si la ley de Moisés permitía a un judío pagar impuestos, que si la ley de Dios, dentro de la ley de Dios era correcto pagar el impuesto a los romanos. Esa era la trampa, porque si hubiese dicho que no, los fariseos lo hubieran felicitado. Los fariseos hubieran dicho, qué bien Jesús, pero los herodianos, que eran contrarios, habían ido con Pilato y hubieran denunciado a Jesús como un sedicioso, como un rebelde, y lo hubieran acusado de rebelión. Por otra parte, si Jesús hubiese dicho, sí es lícito, bueno, los herodianos lo hubieran felicitado, Jesús apoya a Herodes, pero los fariseos hubiesen denunciado ante el pueblo y hubiesen dicho, ¿ya ven que Jesús es leal a Roma y es un traidor del pueblo? Entonces era la trampa. Sea que hubiese dicho sí, o sea que hubiese dicho no, según ellos Jesús estaba ya perdido. Jesús ya no tenía salida. Vamos a ver la respuesta que Jesús dio. Jesús hizo algo que se llama el método socrático. Respondió una pregunta con otras preguntas. En vez de contestar directamente, los cuestionó a ellos para sacar la verdad, la verdadera intención o la verdad más grande, la verdad que realmente importa. Verso 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús entendió la maldad que había en sus corazones. No se derritió por la adulación de aquellas dulces palabras. No quedó engañado, ¿verdad?, por tal adulación, ni quedó confundido por la apariencia de sus vestiduras como gente noble, gente de pueblo, como gente que quería ser sus discípulos. Jesús conocía el corazón de todos los hombres y no podían engañarlo, porque Jesús es Dios. Es Dios omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones del corazón. Y Jesús demostró ser Dios aquí y dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Su pregunta no es noble, su adulación no es sincera. Ustedes me quieren ver caer. Verso 19, mostradme la moneda del tributo. Y entonces le dieron un denario. Un denario era la moneda oficial con la que se debía de pagar este tributo. Este impuesto lo tenían que pagar todos los hombres mayores de 14 años y todas las mujeres mayores de 12 años tenían que pagar ese tributo con esa moneda, no con otra moneda, con ese tipo de moneda, con el denario. Y aquí está la segunda pregunta, verso 20. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? La moneda tenía estampada la imagen y el nombre del emperador Tiberio César.
Para los judíos, esa moneda era idolatría. Pagar con esa moneda que tenía la imagen de Tiberio César era un acto de idolatría, lo cual era prohibido para el pueblo de Dios. Así lo consideraban, creían que cada vez que la utilizaban estaban reconociendo que ya no eran una nación teocrática. ¿Recuerdan? Los judíos, su estructura como nación era una teocracia. Dios es quien gobierna. Su constitución es la ley de Dios. Ahí está su voluntad, sus leyes, sus decretos. Ahí están en la ley de Dios. Dios es quien nos gobierna, y someterse, usar esa moneda donde estaba escrita el nombre de Tiberio César y su imagen, era como reconocer que ya no eran una teocracia, sino que ahora ya estaban sometidos a un gobierno terrenal, y eso no les gustaba a los judíos. Así que según el interés de estas personas que vinieron aquí de los herodianos, ellos querían saber si Dios permitía dar ese tributo al emperador. ¿Dar tributo al César es un acto de idolatría o no? Pagar el impuesto no sería como Jesús, no sería como estar reconociendo que ya no somos esa nación donde Dios es quien nos gobierna. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dad al César lo que es del César. Ellos querían un sí o un no. Y la sabiduría de Dios, la eterna sabiduría del Hijo de Dios está aquí. Mire, dad al César lo que es del César. En otras palabras, el impuesto que se les está cobrando no es una ofrenda como si fuera una ofrenda al César. Dad, devolver al César lo que es del César. Lo que ustedes están haciendo cuando dan esa moneda, dan ese impuesto, no es un regalo, no es un tributo de ofrenda al César, sino que es un pago. Ustedes están devolviendo al César lo que es del César. Es un pago de una deuda. Ustedes deben de devolverle a él este tributo por los beneficios que reciben de este gobierno. Devuélvanle al César lo que es del César. Jesús estaba enseñando entonces aquí que ese impuesto era un pago por la disponibilidad de muchos servicios beneficiosos que el Imperio Romano otorgaba. Regularmente cuando pensamos en el Imperio Romano, pensamos como, oh, el Imperio Romano, cómo hizo daño a la humanidad. Eso es una manera de ver la historia. Pero el mundo moderno fue que en el que hoy vivimos prácticamente nació desde aquellos años donde este imperio modernizó al mundo entero. Bueno, el mundo entero de aquella época, ¿no? No había caminos, no había carreteras, no había obras de ingeniería tan portentosas como cuando el Imperio Romano se estableció. Así es que el pueblo de Israel, los judíos, recibían beneficios que les otorgaban los romanos. Algo de lo que más disfrutaban era de lo que se llamaba la pax romana, que es la paz romana. Antes del Imperio Romano, las naciones estaban continuamente siempre asediadas, estaban guerra tras guerra tras guerra, siempre una nación queriendo, siempre un pueblo guerreando con otro y el otro guerreando con el otro, y siempre había guerras. Pero cuando el imperio se estableció y conquistaba, no mataba a todos, llegaba, los dejaba que siguieran con sus costumbres, con su religión, y venían con las fuerzas de ocupación, con sus miles de soldados, y ocupaban esas ciudades y mantenían la paz y mantenían el orden
en esas naciones. Así es que se disfrutaba de paz. Y para eso hay que, tiene que haber finanzas, recursos para mantener esas fuerzas de ocupación, a todos esos soldados. Además sabemos, como les decía, que el Imperio Romano trajo una modernización de caminos que aún se encuentran hasta el día de hoy. Carreteras bien hechas, caminos bien hechos, obras portentosas de ingeniería, puentes que todavía están y funcionan, acueductos donde traían el agua desde regiones lejanas hasta las ciudades, cuando antes tenían que ir hasta lejos por traer un pozo. Ahora las ciudades tenían acueductos. Todo eso requería finanzas. Así es que Jesús les dice: devuelvan al César lo que es del César, porque ustedes no le están regalando nada, ustedes están simplemente devolviendo algo de todo lo que el gobierno les está aportando. Están en deuda con el gobierno, así es que pagar el tributo no es ningún regalo, ninguna ofrenda, es un pago, es una deuda. Ustedes están en deuda con ellos, así es que páguenle, regresen ese dinero. Así es que nos damos cuenta cómo Jesús no se opuso al gobierno romano, no se opuso a la autoridad civil, aunque después lo van a acusar mentirosamente de que Jesús prohibía pagar el impuesto, pero eran mentiras. Pero aquí es claro que Jesús validaba el gobierno civil de su actualidad. Así es que, hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Los creyentes debemos lealtad a los gobiernos. El creyente debe lealtad a los gobiernos que Dios ha puesto sobre nosotros, sean de derecha, sean de izquierda, sean de arriba, sean de abajo, del lado que sea. Le debemos lealtad, sean buenos, sean no tan buenos, sean muy malos. No somos nosotros un pueblo sedicioso. No, ese no fue el ejemplo de Jesús. No podemos ser como iglesia, una iglesia como los fariseos, ¿verdad? Que se oponían a todo gobierno, porque nuestra única autoridad es Dios. Eso es ser un religioso, un fanático, un mentiroso. Es un rebelde que no se quiere, que se disfraza pues como que mi única autoridad es Dios. No, la iglesia de hoy no puede ser así. No debemos ser así. Ellos decían que no era posible serle leal al gobierno y serle leal a Dios. No podemos someternos a un gobierno terrenal porque nuestro único rey es Dios. Por el contrario, vemos que Jesús está enseñando a los creyentes que tienen un deber civil y tienen un deber hacia con Dios. Ambas cosas. Y estas cosas no se oponen entre sí. La responsabilidad civil y la responsabilidad de un creyente hacia Dios no necesariamente se oponen entre sí. Es lo que enseña después los apóstoles. Romanos capítulo 13, verso 1. Vamos a la escritura. Romanos capítulo 13, verso 1 al 5, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces vemos la exhortación de la Escritura, que esta es la misma enseñanza de Jesús
de reconocer y de someternos a nuestras autoridades. Estamos en un periodo de preelecciones que prácticamente son campañas anticipadas desde hace mucho tiempo. Y puede haber algún tipo de conflicto entre nosotros diciendo, yo estoy en oposición a este gobierno, yo voy a votar las próximas elecciones para que este tipo de gobierno salga y ya no esté más. Bueno, esa es su elección. Y el otro puede estar muy contento con el tipo de gobierno que hay ahora, pero sea cual sea, que siempre hay una línea donde debemos ser sabios y votar por quienes se apeguen más a la palabra de Dios. Sea quien termine de presidente, sea de izquierda o sea de derecha, nosotros debemos someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Lo más probable es que el próximo presidente de esta nación sea una mujer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Es bíblico o no es bíblico que una mujer esté encabezando o tenga una posición de gobierno? Hermanos, si esa fue la voluntad de Dios, que tengamos una presidente mujer, debemos someternos al gobierno que Dios haya puesto. Debemos someternos. Debemos cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanos, aunque sabemos que no es lo correcto, pero a veces Dios pone gobiernos como juicios para que la maldad siga corriendo su curso por no haber querido escuchar a Dios. Pero nuestro deber como iglesia es someternos y no ser sediciosos. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Vemos cómo las instrucciones apostólicas son claras y son las mismas de Jesús. Reconocer la autoridad que Dios ponga sobre nosotros y honrarlos como autoridad, como puestos por Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, volviendo a nuestra parábola, aquí hay un principio, se llama el principio de la imagen, vamos a llamarlo así. Tráigame una moneda. ¿De quién es la inscripción y de quién es la imagen? La moneda tenía la imagen de César, entonces la moneda le pertenece a César. Ahora, hermanos, dadle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es? En la creación, ¿qué es lo que tiene? ¿Quién posee la imagen de Dios en la creación? El hombre. El hombre posee la imagen de Dios. Génesis 1. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre posee la imagen de Dios. Ahora, la imagen puede estar distorsionada, golpeada. Si fuésemos una moneda, la imagen puede estar tan tallada que ya no tiene ningún valor. Pero lleva en sí la imagen, el hombre lleva la imagen de Dios. Y si el hombre lleva la imagen de Dios, dadle a Dios lo que es de Dios. El hombre tiene una deuda con Dios. El hombre
le pertenece a Dios. ¿Cuál es ese tributo que hay que devolverle a Dios? ¿Una ofrenda los domingos? ¿Una parte de nuestras finanzas? Aquí eso es lo que está hablando. ¿Será darle una parte de nuestras vidas, una parte de nuestro tiempo? ¿Será mucho darle a Dios el día del Señor? Más bien le daré una pequeña parte y terminando el sermón me voy. ¿Cuánto debemos de devolverle a Dios? ¿Cuánto? Dios pide que todo lo que lleve su imagen se le devuelva a Él. No solamente es dar una cosa a Dios. Dios está pidiendo todo nuestro ser, todo nuestro ser. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, todos nosotros somos ese tributo a Dios. Y debemos volver a Dios, debemos presentarnos delante de Dios, porque le pertenecemos, porque llevamos su imagen. Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mira la reprensión del apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios 6:19. ¿Ignoran esto? ¿Ignoran que no se pertenecen ustedes? No eres tuyo. Tu cuerpo no le pertenece. No te pertenece a ti. Es templo del Espíritu Santo. Es la casa de Dios. Es la morada de Dios en la tierra. ¿Qué? Tu cuerpo. ¿Quieres llenar de deleites tu cuerpo? ¿Quieres llenarlo, satisfacerlo en todos sus apetitos? ¿Llevas a tu cuerpo donde tú quieres? Pues sepa bien que ustedes no se pertenecen. No se pertenecen. Porque habéis sido comprados por precio. A veces pensamos que lo que hacemos para Dios es como hermanos, como que le vamos a dar algo a Dios como si fuera un regalo, algo que Él no se merece, pues. Que es un sacrificio guardar el día del Señor, que es un sacrificio entregarse a Dios, como si fuera algo qué bueno soy yo, mira lo que yo puedo hacer para Dios. Si no eres tuyo, fuiste comprado por precio, estás en deuda eterna con Dios. Nada de lo que le damos, dice la Escritura, de lo recibido de tu mano, te damos. O sea, ¿qué le dimos? Lo que es de Él. O sea, si somos justos y lo pensamos de manera fría, no le estamos dando nada nuestro. Solamente como administradores, como reconociendo su grandeza y que le pertenecemos, Señor. Con toda humildad, te pertenezco. Te devuelvo de lo que tú me das. Dale a Dios lo que es de Dios. Fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice el apóstol, son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu, ambas cosas son de Dios. O sea, ¿qué es tuyo? Nada. Así como es, ¿qué de bueno tiene
O sea, ¿qué de generoso tiene pagar el tributo a César si tú estás recibiendo mucho más beneficios que lo que cuesta esa moneda? A veces pensamos aquí y miramos, mire, a veces pensamos que los impuestos aquí son muy altos. Decimos, no, que es muy alto. Si no fuese por los impuestos, estuviéramos caminando en calles de tierra. Y sí, tienen muchos hoyos, puedes decir. Viviésemos en la oscuridad. Sí, pero ahí faltan lámparas que están apagadas. Sí, pero hay lámparas. Pero hay calles, hay modernidad, hay progreso. ¿Y todo eso de dónde salió? Disfrutas de los beneficios. Y sin embargo, a veces somos tentados a no querer pagar impuestos. Cuando si sacas cuenta los beneficios, si tú tuvieses que construir solamente la calle de tu cuadra, ¿cuánto te saldría? La sola calle de tu cuadra para que no tuvieses donde tú vives. Y andas todos los días por calles, con guarniciones, con seguridad pública, hay policías aquí, hay policías allá, hay todos los servicios públicos. No tienes que ir a sacar agua de un pozo, ¿verdad? Abres la llave y allá hay agua que ya está potabilizada, el agua ya está potabilizada, no tienes que hervirla, todas esas cosas, todos esos beneficios, no los consideras, pero son los beneficios que disfrutas y pagas cierto impuesto. Y a veces pensamos que son muy caros, pero si sacas cuenta, tú no podrías tener todos los beneficios con lo que tú pagas de impuestos. Sí, pero se roban mucho, ese no es asunto tuyo. Sí, pero hay gobiernos que roban más, hay gobiernos que roban menos. Tú sométete, devuélvele al gobierno lo que es del gobierno, y lo mismo en lo espiritual. Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le damos a Dios nosotros? Que pueda compararse con lo que Él nos ha dado, con todos los beneficios, con todo el bienestar que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos gloriarnos de que le hemos dado algo a Dios como si fuese? Siempre por eso la adoración debe ser con mucha humildad, porque nada de lo que le damos a Él es comparado con lo que Él nos da a nosotros. Nada. Oh, qué gran sacrificio que hizo el hermano por estar aquí en esta mañana. No hay ningún sacrificio comparado con los beneficios que ese hermano está disfrutando en Cristo, en el reino de Dios. Oh, qué grande sacrificio hizo por ayudar en esta etapa de la iglesia y poder ayudar con los... No es ningún sacrificio comparado con todo lo que Él disfrutamos cada día de su misericordia y su gracia. Dale a Dios lo que es de Dios. Verso 22. Así es que, oyendo esto, se maravillaron. Y dejándole, se fueron. Aquellos que pensaban que iban a atrapar a Jesús, que iban finalmente a ver caer a Jesús, se maravillaron, se asombraron, quedaron atónitos de la respuesta de Jesús. Sus palabras los hicieron salir ahí con su espíritu compungido sobre esa respuesta. No se esperaban esa respuesta. ¡Cuánta sabiduría en Jesús! Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros maravillarnos con estas palabras? ¿Te das cuenta lo invencible que es tu Dios? La capacidad que demostró aquí Jesús ante sus enemigos para hacerlos ver como nada. ¿Te das cuenta que no importa cuántos adversarios o quiénes sean los adversarios? Fariseos, herodianos, escribas, gobernantes. Todos esos enemigos diferentes que Jesús tuvo. Aún aquel enemigo que tenía
y que comía con él? Judas. No importa el número de sus adversarios ni quiénes eran, Jesús siempre mostró ser Dios omnipotente. No importaba cuántas trampas continuamente estaba poniendo el enemigo en su ministerio, en su vida. Jesús siempre demostró ser más sabio, siempre demostró ser más poderoso. Y eso debe ser un consuelo para el cristiano, porque sus enemigos siguen siendo nuestros enemigos. Porque aquellos que atacaron a Jesús siguen atacando ahora a los que llevamos la imagen de Jesús. Este mundo sigue siendo hostil con aquellos que son de Cristo. Satanás sigue usando sus armas poderosas para tratar de destruir a aquellos que se llaman cristianos, que portan la imagen de Cristo. Sigue poniendo trampas, tentaciones y trampas minas continuamente para ver caer a los que llevan la imagen de Cristo. Pero démonos cuenta que tenemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a alguien que demostró ser invencible, a alguien que demostró ser omnipotente. Y si alguien procura nuestro mal, hermanos, si tenemos enemigos en este mundo, nosotros no tenemos que actuar como el mundo. No tenemos necesidad de tenderle una trampa. Proverbios 26, 27 dice: el que cava una fosa, en ella caerá. Y el que echa a rodar una roca, contra él se volverá. El cristiano no debe de ser malicioso contra sus enemigos, ni actuar como el mundo. Estos vinieron tratando de poner una trampa, y esa trampa se volvió contra ellos. No. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes, no sean altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El cristiano, hermanos, no es un pueblo sedicioso, no es un pueblo malvado, no es un pueblo que trata mal a sus enemigos, que piensa mal en contra de aquellos que le aborrecen, lo golpean, lo insultan, lo vituperan. No, el cristiano no es ese pueblo. El cristiano es como Cristo. Él sabrá cómo librarnos. Cristo no pierde ninguna batalla. Cristo no cayó, sino que Él se entregó. Cristo no quedó atrapado. Él voluntariamente fue al lugar del sacrificio. A Cristo no lo mataron los romanos, al Cristo lo mataron nuestros pecados. La ira del Padre fue sobre de Él, porque ese fue el plan para salvarnos. Pero Él no cayó en ninguna trampa, y Él no murió, sino que ahora vive. Él no está muerto, Él no fue vencido, ahora vive. Ellos se maravillaron, nosotros debemos de maravillarnos, que ahora nosotros portamos la imagen de Dios. Si hemos creído el Evangelio, la imagen de Dios está nítida, clara, y la inscripción en nosotros dice: hijos de Dios. Y la imagen que Dios ve en nosotros, como si fuésemos esa moneda, es hijos de Dios. Y la imagen que está estampada en nosotros es la de Cristo.
Esa es la imagen perfecta que Dios ve en nosotros, a pesar de que nosotros somos ese metal sin valor. Somos de Dios y portamos su imagen, hermanos, donde quiera que estamos. Devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Fuimos lavados y fuimos comprados por su sangre. Ahora somos ese tributo agradable que vuelve a Dios, ese tributo deseado por Dios. Y cada vez que una vida, cada vez que un alma regresa a Dios como tributo a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el gobierno con la recaudación de impuestos? El buen gobierno devuelve esa recaudación de impuestos en bienes para la ciudad. ¿Qué hace Dios con cada tributo que Él recibe, cada vida que vuelve a Él? ¿Qué hace Dios? Lo vuelve a este mundo de tinieblas. Cada cristiano que ahora es portador de la imagen de Dios está siendo usado por Dios para el bienestar de este mundo perdido. Cada creyente es un beneficio, es un bienestar para este mundo de tinieblas. Somos usados por Dios, como dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros somos un beneficio para este mundo perdido. La iglesia está aquí en este mundo como un bienestar para el mundo. Así es que Dios quiere usarnos y nos usa a su iglesia para extender su reino, para preservar la moral en este mundo. Cuando usted es fiel a la Escritura, usted se distingue de sus vecinos, de la nueva pareja homosexual que se mudó a vivir a la cuadra, de el padre que golpea a sus hijos enfrente de su casa, de la pareja que vive en unión libre a 3 casas de su casa. Usted está plantado ahí como un beneficio para esta sociedad, para preservar la moralidad y decir, aunque ustedes vivan así, esto no está bien. Hay quienes viven conforme a la voluntad de Dios y todavía estamos en esta tierra y estamos siendo luz y haciendo un bien a la sociedad. Somos luz y sal en la tierra y así Dios nos regresa. Venimos del mundo, nos ofrecemos a Él como tributo porque le pertenecemos y Él nos regresa al mundo para hacerle bien a la humanidad, para preservar el carácter de Dios en las naciones. ¿Qué fuera de las naciones sin la iglesia? ¿Qué fuera de las naciones sin la iglesia? Muchas constituciones políticas de las naciones están basadas en los principios que establece la Escritura. Libertad, todos los principios morales, no matarás, no hurtarás, la ley de Dios, buscar el bien del prójimo. ¿Y de dónde viene eso? Todas esas cosas son demostraciones del carácter de Dios. Y es la iglesia, eres tú, hermano, eres tú, hermana, quien está aquí como un beneficio para el mundo el día de hoy. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias.